No pienso casarme con una mujer que ni siquiera conozco, abuela. Esto es absurdo, dijo Sebastián, golpeando la mesa con la palma abierta. Doña Isabel, sentada frente a él, permaneció tranquila, sorbiendo su café como si la rabia de su nieto fuera algo que presenciaba todos los días. Y en parte lo era. No es una sugerencia, Sebastián, es una decisión. Nuestra familia necesita esto, y tú, con todo tu éxito y dinero, aún no has entendido el valor de una verdadera unión. Sebastián bufó pasándose una mano por el cabello. ¿Unión con una desconocida que ni siquiera tiene el valor de mostrar su rostro? ¿Qué clase de juego es este? ¿Qué ocultan? ¿Qué me estás ocultando tú? Doña Isabel dejó la taza en la mesa con un movimiento calculado y lo miró fijamente. Su voz era baja pero cortante. Lo que oculta o no Nadia no es de tu incumbencia. Lo único que necesitas saber es que es una mujer digna, de buena familia, y que este matrimonio asegurará la estabilidad que nuestra empresa necesita. Además, Sebastián, no todo gira en torno a ti y tus caprichos. ¿Estabilidad? ¿Quieres venderme como una ficha más en tus estrategias familiares? Sebastián rió con amargura, pero su abuela no se inmutó. Si lo ves de esa manera, tal vez necesitas replantearte qué tan importante eres realmente en el gran esquema de las cosas, respondió ella, levantándose de la mesa con una elegancia que Sebastián siempre había admirado y temido. Antes de salir de la habitación, lanzó una última frase por encima del hombro. La boda es en 3 semanas. Haz lo que quieras con tu ego hasta entonces. Sebastián se quedó solo en el comedor, apretando los puños. No podía creer que lo estuvieran empujando hacia algo tan absurdo. ¿Quién demonios acepta casarse con alguien que no conoce?, pensó. Pero más allá de su enojo, algo lo carcomía por dentro. ¿Por qué una mujer ocultaría su rostro? ¿Acaso era tan fea como para no querer mostrarse? Esa pregunta, ridícula como era, no dejaba de rondarle la mente. 2 días después, Sebastián se encontró cara a cara con el padre de Nadia en su oficina. Don Anwar era un hombre reservado, con una mirada severa y un porte intachable. La tensión en la sala era palpable. Entiendo que tienes dudas, Sebastián. Es natural, dijo don Anwar, ajustándose los puños de su camisa. Pero mi hija no es una mujer cualquiera. Su rostro no define quién es. Su carácter, su inteligencia y su dignidad son lo que la hacen extraordinaria. ¿Y qué me dice de su rostro, entonces?, interrumpió Sebastián, cruzándose de brazos. Porque parece que todos aquí quieren evitar el tema. Si es algo tan insignificante, ¿por qué esconderlo? Don Anwar lo miró en silencio durante varios segundos antes de responder. Tal vez porque no quiere ser juzgada por algo tan banal como su apariencia. ¿Te has preguntado cómo sería que el mundo te valore únicamente por lo superficial? Sebastián sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que se notara. Su orgullo lo mantenía firme. Eso no responde mi pregunta. Y no voy a responderla, sentenció don Anwar poniéndose de pie. Mi hija es una mujer extraordinaria. Si no puedes verla más allá de tus prejuicios, entonces no eres digno de ella. Pero permíteme recordarte algo, joven. No todo lo que vale la pena en esta vida viene envuelto como lo imaginas. Sin esperar una respuesta, don Anwar salió de la oficina, dejándolo con sus pensamientos. Por primera vez, Sebastián sintió que esta boda era algo más que un acuerdo familiar. Había un enigma detrás de Nadia, y aunque no quería admitirlo, comenzaba a sentir curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué todos hablaban de ella como si fuera algo más allá de lo ordinario, y a la vez se empeñaban en mantenerla oculta? El día de la boda llegó más rápido de lo que Sebastián esperaba. Parado frente al altar, vestido impecable y con un semblante serio, su mente estaba en 1000 lugares a la vez. Apenas había visto a Nadia desde que llegó al salón, y cuando finalmente la vio acercarse, escoltada por don Anwar, su corazón dio un vuelco. Su vestido era espectacular, digno de una princesa, pero el velo, el maldito velo, cubría su rostro por completo. Cuando llegó a su lado, él no pudo contenerse más. Se inclinó ligeramente hacia ella y susurró en voz baja. ¿Qué escondes? Nadia giró su rostro hacia él, y aunque no pudo ver su expresión, sintió la firmeza en su voz al responder. Más de lo que crees, pero nada que deba importarte. Esas palabras lo dejaron sin habla. Había algo en Nadia que lo descolocaba, algo que iba más allá de su orgullo. Mientras el sacerdote comenzaba con las palabras de la ceremonia, Sebastián
No podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba a punto de entrar en un juego mucho más grande de lo que había anticipado. «Puedes besar a la novia», dijo el sacerdote con una sonrisa cálida mientras concluía la ceremonia. Sebastián dudó. Por primera vez en su vida no supo qué hacer. Miró a Nadia, cuyo rostro seguía oculto detrás del velo blanco. Había esperado que, en ese momento, ella se lo quitara, pero no hizo el más mínimo movimiento. ¿Estaba jugando con él? ¿O acaso esperaba que fuera él quien diera el primer paso? Con los murmullos expectantes de los invitados a sus espaldas, no le quedó otra opción. Se inclinó ligeramente, con los labios apenas rozando el velo. Fue un gesto distante, casi incómodo, y en ese instante sintió que no estaba besando a una persona, sino a un misterio que no tenía intención de dejarse resolver. Cuando ambos caminaron hacia la salida del salón, con aplausos resonando a su alrededor, Sebastián no podía evitar preguntarse si había cometido el error más grande de su vida. Nadia no dijo una sola palabra durante el trayecto hasta la recepción. Caminaba a su lado, erguida, elegante, como si no le importara en lo más mínimo el mundo que los rodeaba. ¿Siempre eres así de silenciosa o solo estás tratando de mantener el aire de misterio?, preguntó Sebastián con sarcasmo mientras subían al auto que los llevaría al banquete. Nadia giró la cabeza hacia él. Aunque no podía verle el rostro, Sebastián sintió el peso de su mirada. Hablar por hablar no es algo que disfrute. Prefiero que mis palabras tengan propósito, respondió con una voz tan serena que casi lo irritó. ¿Y tu silencio? ¿También tiene propósito?, replicó él, cruzándose de brazos. Ella no respondió de inmediato, solo se acomodó mejor en el asiento antes de contestar. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Quizá deberías intentar escucharlo. Sebastián no supo qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había logrado dejarlo sin respuesta. No estaba acostumbrado a que alguien más llevara el control de la conversación, mucho menos de esa forma tan sutil. Se quedó en silencio el resto del trayecto, observándola de reojo, tratando de descifrar algo detrás de ese velo que parecía ocultar más que un rostro. Cuando llegaron al salón donde se llevaría a cabo la recepción, Nadia se movía como si la situación no la afectara en absoluto. Saludó a los invitados con un ligero movimiento de cabeza, habló brevemente con algunos familiares y se sentó en su lugar junto a Sebastián, todo sin levantar el velo ni una sola vez. La tensión entre ellos crecía con cada minuto que pasaba. Mientras todos los invitados comenzaban a disfrutar de la comida y la música, Sebastián no pudo contenerse más. Se inclinó hacia Nadia y le susurró al oído: ¿Planeas comer con el velo puesto también? Ella sonrió, pero él no pudo verlo. ¿Por qué te molesta tanto lo que hago o dejo de hacer? Porque estamos casados, Nadia. La gente nos está mirando. Espera que, no sé, que al menos parezcamos normales. ¿Normales?, respondió ella, ahora con un toque de ironía en su voz. Normal es un término que cambia según a quién le preguntes. Si para ti ser normal es ajustarme a tus expectativas, me temo que te casaste con la persona equivocada. Sebastián estaba a punto de responder cuando doña Isabel se acercó a la mesa. Su abuela, siempre tan perceptiva, notó la tensión entre ellos y decidió intervenir. Sebastián, querido, los invitados te están buscando para un brindis. Ve, yo me quedo con Nadia un momento. Él miró a su abuela con cierta desconfianza, pero se levantó, dejando a ambas mujeres solas. Mientras caminaba hacia la multitud, no pudo evitar voltear la cabeza varias veces, como si esperara que algo sucediera. Pero Nadia permanecía igual, tranquila, impasible y completamente impenetrable. «Nadia, querida», dijo doña Isabel en cuanto Sebastián estuvo fuera de alcance, «sé que esto no es fácil, pero tienes que entender algo. Mi nieto es un hombre complicado, cabeza dura, como su abuelo, pero también es un buen hombre, aunque le cueste demostrarlo». «No dudo de eso, señora», respondió Nadia con suavidad, «pero ser un buen hombre no lo exime de sus prejuicios. Es algo que tendrá que aprender con el tiempo». Doña Isabel sonrió levemente. «Por eso te elegí a ti, porque sé que tienes la fortaleza para enfrentarlo y tal vez enseñarle lo que no puede ver por sí mismo». Nadia inclinó ligeramente la cabeza, pero no dijo nada más. Por primera vez esa noche, sintió un leve peso en el pecho. No era inseguridad, sino algo más complicado. Sabía que había aceptado esta boda por razones que iban más allá de lo personal,
pero enfrentarse a un hombre como Sebastián era un reto que ni siquiera ella había anticipado. Mientras tanto, Sebastián, en medio del brindis y las felicitaciones, no podía quitarse a Nadia de la cabeza. Había algo en ella que lo desquiciaba, algo que lo hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de la situación. Y si había algo que Sebastián odiaba, era precisamente eso, perder el control. Sin embargo, mientras levantaba su copa junto a los demás, tuvo un pensamiento fugaz que lo tomó por sorpresa. Tal vez ella tiene razón, pensó, pero lo desechó rápidamente. No estaba listo para aceptar que en menos de un día, esa mujer velada había comenzado a poner en duda todo lo que creía saber. Sebastián cerró de golpe la puerta de su oficina en la casa. Había pasado una semana desde la boda y su mente no podía dejar de girar en torno a una sola idea. ¿Quién era realmente Nadia? Nada sobre ella tenía sentido. Su rostro seguía siendo un misterio, pero lo que más lo desconcertaba era cómo manejaba cada situación con una tranquilidad que lo desarmaba. Se sentó en su escritorio y encendió su computadora, buscando refugio en el trabajo. Sin embargo, incluso entre los números y correos electrónicos, no podía sacarse de la cabeza su interacción más reciente con ella esa misma mañana. ¿Siempre te levantas tan temprano?, le había preguntado al verla sentada en el jardín, con un libro entre las manos, el velo cubriendo su rostro como siempre. Solo cuando hay algo importante que hacer, había respondido ella sin levantar la mirada. ¿Leer es algo importante?, preguntó con una mezcla de sarcasmo e irritación. Nadia cerró el libro con calma, girándose hacia él. No, lo importante es mantener la mente abierta, especialmente cuando hay tanto por aprender. Y ahí estaba otra vez. Esa manera de contestar que lo hacía sentir como un niño atrapado en una lección que no entendía del todo. Sebastián sacudió la cabeza y volvió al presente, maldiciéndose por permitir que esa conversación lo persiguiera incluso en su espacio de trabajo. El sonido de un ligero golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, con tono brusco. Nadia entró con paso firme, llevando una bandeja con 2 tazas de café. Él levantó una ceja, sorprendido. «¿Tú? ¿Traerme café? ¿A qué debo el honor?», dijo, con sarcasmo evidente. «Doña Isabel me pidió que te lo trajera». «Pero no te preocupes, no planeo hacerlo un hábito», respondió ella, dejando la bandeja sobre su escritorio. Antes de que pudiera decir algo más, Nadia agregó: «Hablando de hábitos, noté que no has salido de esta oficina en todo el día. ¿Siempre trabajas así de obsesivamente o es algo nuevo?». Sebastián bufó, cruzándose de brazos. «¿Siempre haces tantas preguntas o es solo conmigo?». Ella sonrió, aunque el velo ocultaba su gesto. Lo que sí no pudo ocultar fue el tono divertido en su voz. «Solo contigo. Quiero entender cómo piensas». «Buena suerte con eso», respondió él tomando la taza de café. Dio un sorbo, y para su sorpresa, estaba perfectamente preparado, justo como le gustaba. La curiosidad lo picó, pero decidió no comentarlo. Nadia lo observó en silencio por unos segundos antes de hablar de nuevo. «¿Sabías que tu abuela quiere vender parte de los terrenos familiares?». Sebastián frunció el ceño, dejando la taza sobre el escritorio. «¿Qué dices? Eso no puede ser cierto. Mi abuela nunca haría algo así sin consultarme». «Tal vez no te lo ha dicho porque sabe que lo tomarías mal», respondió Nadia, manteniendo la calma. «Pero está considerando vender algunos terrenos del sur. Dice que son poco productivos y no generan valor. Aunque, si me permites opinar, creo que podrías convencerla de lo contrario». Sebastián sintió un leve escalofrío. ¿Cómo era posible que ella supiera algo que él ignoraba? Decidió confrontar a su abuela más tarde, pero por ahora no pudo evitar preguntar: «¿Por qué te importa lo que pase con esos terrenos? Apenas llevas una semana aquí». «Porque tu familia me importa, y aunque no lo creas, también me importa lo que pase contigo», respondió Nadia con firmeza antes de girarse hacia la puerta. Cuando estuvo a punto de salir, Sebastián se adelantó. «Nadia, espera». Ella se detuvo, pero no se giró por completo. «¿Sí?». Él vaciló un segundo antes de hablar. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué finges que todo está bien? ¿Por qué aceptaste esta boda?». «Quiero la verdad». Nadia respiró hondo, manteniendo su postura erguida. «No estoy fingiendo nada, Sebastián. Simplemente acepto las cosas como son. Y acepté esta boda porque, aunque no lo creas, hay cosas más importantes que nuestras razones personales». «Eso no es una respuesta», replicó él frustrado. «Es la única respuesta que necesitas por ahora».
dijo ella saliendo de la oficina sin mirar atrás. Sebastián se quedó solo, mirando la puerta cerrada. Por primera vez desde la boda, sintió algo diferente. No solo frustración o rabia, sino algo más profundo, algo que no quería nombrar aún. La presencia de Nadia lo desafiaba, lo descolocaba, y lo peor de todo era que, aunque no quería admitirlo, comenzaba a sentir una extraña fascinación por la mujer tras el velo. Sebastián no podía dormir. Eran las 2 de la madrugada, y a pesar de su cansancio, su mente seguía ocupada por las palabras de Nadia. Hay cosas más importantes que nuestras razones personales. Esa frase lo perseguía. No podía evitar sentir que, detrás de su aparente serenidad, había algo que ella no le estaba diciendo. Se levantó de la cama y salió al pasillo. La casa estaba en completo silencio. Caminó hacia el estudio, buscando distraerse con algún pendiente de la oficina, pero al abrir la puerta, se encontró con algo inesperado. Sobre el escritorio estaba el álbum de fotos familiares, uno que no recordaba haber dejado ahí. Frunció el ceño y se acercó. Las luces de la lámpara de la esquina iluminaban las páginas con fotografías antiguas. Sebastián comenzó a pasar las páginas, reconociendo a miembros de su familia en bodas, fiestas y reuniones. Pero al llegar al final, una fotografía lo detuvo en seco. Era Nadia. Estaba de pie junto a doña Isabel, en lo que parecía un evento reciente. Su rostro estaba descubierto, y lo que vio lo dejó sin palabras. Nadia era sin duda hermosa, pero no era su belleza lo que lo impactó. Era algo más: la seguridad en su mirada, la forma en que sonreía con serenidad. Era una imagen completamente distinta de la mujer velada que había conocido. Sebastián cerró el álbum de golpe y se dejó caer en la silla con la mente dando vueltas. ¿Por qué ocultaba su rostro si no tenía nada que temer? Algo no encajaba, y por primera vez, Sebastián sintió que había juzgado todo mal. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Sebastián decidió confrontarla. Nadia estaba sentada al otro extremo de la mesa con su habitual calma. Llevaba un vestido beige y, por supuesto, el velo. Doña Isabel estaba presente, pero Sebastián no se detuvo a considerar su presencia. La intriga lo consumía. «Vi una foto tuya anoche», dijo Sebastián, directo, sin rodeos. Nadia levantó la mirada, pero no pareció sorprendida. «¿De verdad?», respondió con un tono neutral. «Sí, sin el velo», agregó él buscando alguna reacción en su rostro o en su tono de voz. Pero ella permaneció imperturbable. «¿Y?», preguntó Nadia, llevándose una taza de café a los labios. Sebastián frunció el ceño molesto por su aparente indiferencia. «Y quiero saber por qué insistes en esconderte. No tienes nada que ocultar, Nadia. Eres hermosa. Entonces, ¿por qué sigues con este teatro?». El silencio que siguió fue tan denso que Sebastián sintió el peso de su propia pregunta. Doña Isabel, al darse cuenta de la tensión, dejó su taza en la mesa. «Creo que es un buen momento para dejarlos a solas», dijo, levantándose con una sonrisa forzada. Se retiró sin decir más, dejando a los recién casados frente a frente. Nadia se inclinó ligeramente hacia él, cruzando las manos sobre la mesa. «¿Crees que esto es un teatro? ¿Que mi velo es una especie de truco para llamar la atención?», preguntó con un tono que no era ni enfadado ni triste, sino firme. Sebastián respiró hondo. «No lo sé, pero lo que sí sé es que no tiene sentido. Nadie en esta casa entiende por qué insistes en llevarlo. Solo quiero la verdad». Ella guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente habló. «¿Quieres la verdad, Sebastián? Muy bien. El velo no es para esconderme, es para protegerme». «¿Protegerte? ¿De qué?», preguntó, claramente confundido. «De personas como tú», dijo Nadia sin vacilar, sus palabras golpeando con precisión. Sebastián abrió la boca para replicar, pero ella continuó antes de que pudiera interrumpirla. «De personas que solo ven lo superficial, que juzgan basándose en lo que creen ver. ¿Crees que, porque soy bonita, no hay más en mí? ¿Crees que es fácil ser tomada en serio cuando todos te reducen a una cara o un cuerpo?». Sebastián se quedó sin palabras. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Antes de que pudiera responder, Nadia se levantó de la mesa. «Llevo este velo porque me da la libertad que otros me niegan. Me obliga a que me vean por lo que soy, no por lo que parezco. Tal vez sea un concepto extraño para alguien como tú, pero no me importa lo que pienses. No necesito tu aprobación». Con esas palabras, salió del comedor,
dejándolo solo con su café frío y un cúmulo de emociones que no sabía cómo procesar. Por primera vez, Sebastián sintió que había algo en Nadia que lo superaba por completo. No solo su belleza, sino la fuerza de su carácter, su inteligencia, su capacidad para enfrentarlo sin temor. Y por primera vez, se preguntó si había algo en él que fuera digno de ella. Sebastián pasó toda la mañana encerrado en su oficina, tratando de concentrarse en su trabajo, pero las palabras de Nadia seguían repitiéndose en su cabeza. Llevo este velo porque me da la libertad que otros me niegan. No podía entender cómo alguien tan segura de sí misma podía sentirse limitada por algo tan banal como la percepción de los demás. ¿Acaso estaba exagerando o había algo más profundo que él aún no lograba comprender? Decidió que necesitaba respuestas. Esa tarde buscó a Nadia por toda la casa, finalmente encontrándola en el jardín, sentada bajo un árbol con un cuaderno en la mano. No lo vio acercarse, o tal vez lo ignoró deliberadamente. «Nadia, tenemos que hablar», dijo él, con un tono que sonaba más como una orden que como una invitación. Ella levantó la mirada lentamente, dejando el cuaderno a un lado. «¿Sobre qué?». Sebastián se cruzó de brazos, plantándose frente a ella. «Sobre lo que dijiste esta mañana, sobre el velo, sobre tu vida. Siento que hay mucho que no estoy entendiendo, y no voy a seguir en esta situación sin saber la verdad». Nadia lo observó por un momento, sus ojos serenos pero llenos de una intensidad que lo desarmaba. Finalmente, suspiró. «Está bien, Sebastián, si realmente quieres saber, te lo diré, pero te advierto que lo que voy a decir no es bonito ni fácil de escuchar». «Estoy listo», respondió, aunque en el fondo no estaba seguro de si lo estaba. Nadia se acomodó bajo el árbol, como si estuviera preparándose para un largo relato. Hace 3 años, trabajaba como arquitecta en una firma muy prestigiosa. Era joven, talentosa y, según me decían, agradable a la vista. Creía que eso era un cumplido, pero pronto entendí que no lo era. Mis colegas hombres nunca me tomaron en serio. Cada idea que proponía era minimizada, o peor aún robada y presentada como si fuera de ellos. Los comentarios nunca se detenían. Algunos eran halagos, otros eran burlas disfrazadas de bromas. Siempre había algo que tenía que ver con mi apariencia, nunca con mi trabajo. Sebastián sintió un nudo en el estómago. No esperaba que ella empezara con algo tan serio. Al principio pensé que podía manejarlo, ignorar los comentarios, demostrar con resultados que yo valía más que lo que veían. Pero no importaba cuánto me esforzara. Siempre había alguien dispuesto a recordarme que para ellos yo no era más que una cara bonita. Hizo una pausa, su mirada perdida en algún punto del jardín. Un día, mi jefe, alguien en quien yo confiaba, me invitó a cenar para hablar de una promoción. Ingenua acepté. Pensé que finalmente estaba siendo reconocida por mi trabajo. Pero en lugar de una conversación profesional, se convirtió en una noche de insinuaciones, toques inapropiados y amenazas veladas cuando lo rechacé. Al día siguiente, fui despedida. Dijeron que era por recorte de personal, pero todos sabían la verdad. Sebastián sintió un nudo en el pecho. Nunca había imaginado que Nadia hubiera pasado por algo así. Después de eso, me prometí que nunca más permitiría que me redujeran a mi apariencia. Comencé a usar el velo como una forma de protegerme, de obligar a las personas a que me vieran por lo que soy, no por cómo me veo. Y funcionó. Por primera vez, la gente se enfocaba en mis palabras, en mis ideas. Claro, algunos me juzgaban por usarlo, pero al menos no me convertía en un objeto para sus miradas. Nadia se giró hacia Sebastián, mirándolo fijamente. «Así que ahí tienes tu verdad, Sebastián. No uso el velo porque quiera ocultarme. Lo uso porque me recuerda que tengo el control. Porque aunque el mundo quiera definirme por cómo luzco, yo decido cómo quiero ser vista». Sebastián no supo qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente fuera de lugar. Lo que para él había parecido un capricho, un teatro, era en realidad una decisión cargada de dolor, fuerza y determinación. «Nadia, yo no sabía», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «Por supuesto que no lo sabías. Nunca te molestaste en preguntar. Preferiste asumir cosas sobre mí, como si ya lo supieras todo. Pero no me sorprende. Es lo que hace la mayoría». Sebastián sintió el golpe de sus palabras, pero no podía culparla. Tenía razón. Durante todo este tiempo había estado juzgándola sin intentar conocerla realmente. «Tienes razón»,
admitió bajando la mirada. No te he dado una oportunidad. He sido egoísta, y lo siento, de verdad. Nadia lo observó en silencio por un momento antes de levantarse. Las disculpas están bien, Sebastián, pero las acciones son las que cuentan. Vamos a ver si eres capaz de demostrar que realmente puedes cambiar. Se dio la vuelta y regresó a la casa, dejando a Sebastián solo bajo el árbol, con la cabeza llena de preguntas y una sensación nueva que no podía ignorar: admiración. Por primera vez, entendía que Nadia era mucho más fuerte, mucho más compleja de lo que él jamás había imaginado. Y eso lo desafiaba de una forma que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Sebastián se encontraba en su oficina al día siguiente, revisando informes de la empresa. A pesar de su esfuerzo por concentrarse, los pensamientos sobre Nadia no lo dejaban en paz. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había obligado a cuestionarse a sí mismo, y la incomodidad de eso lo consumía. No podía decidir si estaba molesto con Nadia por su franqueza o consigo mismo por haberla juzgado tan mal. El sonido de la puerta abriéndose lo hizo levantar la mirada. Era Nadia, sosteniendo un sobre en la mano. «Esto llegó para ti», dijo, dejando el sobre su escritorio. Su voz era tranquila, pero la tensión entre ellos era evidente. Sebastián tomó el sobre, pero en lugar de abrirlo, la miró detenidamente. «Nadia, espera». Ella se detuvo cruzando los brazos con una mezcla de paciencia y desconfianza. «¿Qué necesitas?» Sebastián se levantó sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, se rindió a la verdad. «Solo quería agradecerte por lo que me contaste ayer. Sé que no era fácil para ti y lo aprecio, de verdad». Nadia inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. «¿Agradecerme por ser honesta? Eso debería ser lo mínimo, Sebastián. Pero si realmente quieres mostrarme que lo aprecias, entonces cambia la manera en que me ves. Empieza a escuchar en lugar de asumir». «Estoy tratando», admitió él, pasando una mano por su cabello. «Pero no es fácil. Tú eres complicada». Ella dejó escapar una risa corta, casi burlona. «¿Complicada? Eso es un cumplido comparado con lo que realmente piensas de mí». Sebastián suspiró. «No, en serio. Eres diferente a cualquier persona que he conocido. Y aunque me cueste admitirlo, creo que eso me asusta un poco». Por primera vez, Nadia pareció sorprendida por su sinceridad. Bajó los brazos y se acercó al escritorio. «¿Por qué te asusta?» «Porque no estoy acostumbrado a no tener el control. Con todo el mundo siempre sé qué esperar, cómo manejar la situación, pero contigo no sé nada. Me haces sentir como si estuviera constantemente un paso atrás». Nadia se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando lo que había escuchado. Finalmente respondió: «Tal vez porque no necesitas controlarme, Sebastián. Tal vez solo necesitas aprender a caminar a mi lado». La frase lo dejó pensando, pero antes de que pudiera responder, Nadia cambió de tema abruptamente. «Hay algo más que quiero decirte, algo sobre tu abuela». Sebastián frunció el ceño. «¿Qué pasa con mi abuela?» «Ayer me comentó que está considerando vender los terrenos del sur para invertir en otra propiedad. Dice que cree que es la mejor decisión, pero no estoy segura de que lo haya pensado bien. Sé que esos terrenos tienen un valor sentimental para tu familia». Sebastián se sentó de nuevo, procesando la información. «No me ha dicho nada al respecto. Tal vez porque sabe que lo tomarías como una crítica a tu forma de manejar la empresa», respondió Nadia, con un tono que no era de acusación, sino de simple observación. «¿Y por qué me estás diciendo esto?», preguntó él, genuinamente curioso. Nadia lo miró directamente a los ojos. «Porque, aunque tengamos nuestras diferencias, esta es tu familia, y quiero que tomes decisiones con toda la información, no solo con lo que te conviene». Sebastián no supo qué responder. La honestidad de Nadia era desconcertante. Parecía preocuparse por la familia más de lo que él esperaba, y eso lo hacía sentir, una vez más, fuera de su zona de confort. «Gracias, Nadia. Lo revisaré», dijo finalmente, casi en un murmullo. Ella asintió, dándole una última mirada antes de salir de la oficina. Más tarde ese día, Sebastián confrontó a su abuela en la sala principal, donde doña Isabel estaba hojeando una revista. «Abuela, ¿es cierto que piensas vender los terrenos del sur?», preguntó sin rodeos. Doña Isabel levantó la vista, claramente sorprendida. «¿Quién te lo dijo? Eso no importa.
¿Es cierto?, insistió él. Ella suspiró, cerrando la revista con cuidado. Es cierto, pero antes de que te alteres quiero que escuches mi razonamiento. Esos terrenos no han generado ingresos en años, y mantenerlos es un gasto innecesario. Pensé que podríamos invertir en algo más productivo. Sebastián negó con la cabeza. Esos terrenos no son solo tierra, abuela, son parte de nuestra historia, de nuestra identidad como familia. Si los vendemos, estamos perdiendo algo que nunca podremos recuperar. Doña Isabel lo observó por un momento antes de hablar. No esperaba que tú, de todas las personas, defendieras eso. Siempre pensé que veías todo en términos de números. Sebastián se quedó en silencio. Tal vez antes lo habría hecho. Pero ahora, algo en él estaba cambiando. Y aunque no quería admitirlo, Nadia tenía mucho que ver con eso. No lo hagas, abuela. Dame tiempo para demostrar que esos terrenos aún tienen valor. No solo económico, sino algo más importante, dijo finalmente. Doña Isabel sonrió levemente. Muy bien, Sebastián. Tienes tu oportunidad. Pero no me hagas arrepentirme. Cuando salió de la sala, Sebastián no pudo evitar pensar en Nadia. Por primera vez, sintió que estaba viendo el mundo de una manera diferente, y aunque no sabía qué iba a pasar, estaba decidido a demostrar que podía ser más de lo que ella esperaba de él. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y productividad. Sebastián trabajaba sin descanso para demostrarle a su abuela que los terrenos del sur podían ser valiosos, no solo como una reliquia familiar, sino como una inversión inteligente. Lo que lo sorprendió fue que, sin darse cuenta, había comenzado a consultar con Nadia. Sus opiniones eran siempre directas, bien pensadas, y aunque Sebastián no siempre estaba de acuerdo, no podía negar que la mujer velada tenía una aguda inteligencia que complementaba sus propios métodos. ¿Qué sugieres que hagamos con el terreno?, preguntó Sebastián una noche, sentado frente a Nadia en la biblioteca. Primero, entender lo que realmente tienes. No solo su valor actual, sino lo que podría llegar a ser, respondió ella, mientras revisaba unos documentos que él le había entregado. Eso ya lo sé. Estoy pensando en usarlo para un desarrollo agrícola moderno, algo que combine tradición y tecnología. Podría ser una oportunidad de mostrar al mercado lo que podemos hacer. Nadia levantó la vista, y aunque su rostro seguía oculto por el velo, Sebastián podía sentir su mirada. Eso suena prometedor, pero necesitarás un equipo que comparta tu visión. ¿Has considerado que algunos de los miembros de tu familia podrían no estar interesados en apoyar esa idea? No necesito su aprobación, dijo él casi de inmediato. Eso es exactamente lo que necesitas, Sebastián, respondió Nadia con calma. Si planeas convertir este proyecto en algo significativo, necesitarás a las personas correctas a tu lado, y eso incluye ganarte su confianza. Sebastián resopló, pero no discutió más. Sabía que tenía razón. Había aprendido que, aunque odiaba admitirlo, las observaciones de Nadia siempre tocaban un punto crítico. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero conflicto estaba más cerca de lo que imaginaban. Unos días después, mientras revisaba los registros financieros de la empresa, Sebastián notó algo extraño. Había transferencias que no reconocía, sumas significativas de dinero que parecían haber desaparecido en los últimos meses. Frunció el ceño, enfocándose en los detalles, y poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Alguien dentro de la familia estaba desangrando la empresa. El impacto de esa realización lo golpeó como un balde de agua fría. Intentó convencerse de que debía haber algún error, pero los números no mentían. Revisó los registros una y otra vez, cada vez con mayor inquietud. «Esto no puede ser verdad», murmuró para sí mismo, pasando las manos por su cabello mientras se hundía en la silla. En ese momento, la puerta se abrió, y Nadia entró con su habitual calma. «¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma». Sebastián alzó la mirada, su expresión sombría. «No sé si estoy viendo un fantasma, pero definitivamente estoy viendo una traición». Nadia se detuvo, observándolo con curiosidad. «¿Qué pasó?». Sebastián le explicó rápidamente lo que había descubierto, mostrando los documentos sobre la mesa. Nadia se sentó a su lado, revisándolos con atención. «Esto no parece un error», dijo después de unos minutos con voz firme. «Alguien ha estado sacando dinero de manera deliberada. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser?». Sebastián negó con la cabeza, aunque una sensación de duda comenzaba a crecer en su interior. «No lo sé, pero tiene que ser alguien cercano.
alguien con acceso a estos registros. Nadia guardó silencio por un momento antes de hablar. Antes de acusar a alguien, necesitas pruebas concretas. ¿Has revisado todas las transacciones? Sebastián asintió. Sí, pero hay algo que no encaja. Algunas de estas transferencias están ligadas a cuentas que no reconozco, pero otras parecen estar relacionadas con proyectos que tú y mi abuela han estado discutiendo últimamente. El comentario cayó como una bomba en la habitación. Nadia levantó la cabeza lentamente. ¿Estás insinuando que tengo algo que ver con esto? Sebastián no respondió de inmediato. Se sintió atrapado entre su creciente confianza en Nadia y la evidencia que parecía apuntar hacia ella. Finalmente, habló. No lo sé, pero tengo que considerar todas las posibilidades. Nadia se levantó de su silla, su postura erguida y su voz controlada, pero fría. Así que después de todo, sigues pensando que no soy digna de tu confianza. Creí que habías aprendido algo, Sebastián, pero veo que estaba equivocada. No es eso, replicó él frustrado. Es solo que esto no tiene sentido, y hasta que no entienda qué está pasando no puedo ignorar las posibilidades. Nadia lo miró por unos segundos antes de hablar. Haz lo que tengas que hacer, Sebastián, pero si realmente crees que soy capaz de traicionarte, entonces tal vez no merezca seguir aquí. Antes de que pudiera responder, ella salió de la oficina dejando a Sebastián solo con sus pensamientos y una montaña de preguntas sin respuesta. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Las palabras de Nadia seguían resonando en su cabeza, mezcladas con la duda que lo carcomía. Al día siguiente, decidió investigar más a fondo. Pasó horas revisando documentos, buscando un patrón que lo ayudara a descifrar el misterio. Finalmente, encontró algo. Una de las cuentas vinculadas a las transferencias sospechosas estaba registrada a nombre de alguien que jamás había considerado: Andrés, su primo. Sebastián sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho. ¿Cómo era posible que alguien de su propia familia estuviera robándole? El alivio de saber que Nadia no tenía nada que ver con la traición fue inmediato, pero también lo golpeó una profunda vergüenza. Había dudado de ella, de alguien que, a pesar de sus diferencias, había demostrado ser más leal que muchas de las personas que lo rodeaban. Esa misma noche, supo que tenía que enmendar su error, pero lo más importante, supo que tenía que enfrentarse a Andrés y proteger a su familia antes de que fuera demasiado tarde. Sebastián se encontraba en su oficina, mirando fijamente el teléfono. Había pasado horas recolectando pruebas que confirmaban que su primo Andrés estaba detrás de las transferencias sospechosas. El engaño era claro. Andrés había estado desviando fondos hacia una cuenta personal mientras disfrazaba los movimientos como gastos para proyectos inexistentes. Sebastián apretó los puños con fuerza. La traición lo golpeaba con una dureza inesperada. Decidió actuar de inmediato. Tomó el teléfono y llamó a su abogado, explicándole la situación. Necesitaba proteger los intereses de la empresa y evitar que Andrés siguiera haciendo daño. Sin embargo, antes de proceder con cualquier acción legal, había algo más que debía hacer: hablar con Nadia. Se dirigió a su habitación, donde sabía que estaría. Llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Nadia estaba sentada junto a la ventana, su postura tranquila, pero sus hombros ligeramente tensos, como si estuviera esperando algo. «Nadia, necesito hablar contigo», dijo Sebastián, cerrando la puerta detrás de él. Ella giró la cabeza hacia él, su rostro aún cubierto por el velo. «¿Ya decidiste si puedo quedarme en esta casa o si soy una amenaza para ti?», preguntó con frialdad. Sus palabras fueron como un golpe directo. Sebastián respiró hondo antes de responder. «Sé que tienes todas las razones para estar molesta conmigo, y lo acepto, pero quiero que sepas que estabas en lo correcto. No eras tú. Encontré al responsable». Nadia no respondió de inmediato. Lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si creía o no sus palabras. Finalmente, habló. «¿Quién fue?» «Andrés», respondió Sebastián con un tono grave. «Mi propio primo. Ha estado desviando fondos durante meses, escondiéndose detrás de proyectos falsos». Nadia asintió lentamente. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Lo primero es confrontarlo, pero necesito tu ayuda, Nadia. Quiero asegurarme de que no haya ningún cabo suelto antes de tomar medidas legales. Sé que tienes un ojo para los detalles que yo podría pasar por alto». Ella lo observó durante un momento, su expresión oculta pero su postura mostrando algo parecido a consideración.
Finalmente, se levantó de su silla y se acercó a él. ¿Por qué debería ayudarte, Sebastián? Dudaste de mí. Me pusiste en la misma lista que al verdadero culpable. Porque me equivoqué, admitió Sebastián, mirándola directamente. Y no solo en esto. Me equivoqué contigo desde el principio. No confié en ti, no te di el beneficio de la duda, y te traté como si fueras un obstáculo en lugar de una aliada. Estoy tratando de cambiar eso, pero necesito que me des una oportunidad para demostrarlo. Nadia permaneció en silencio unos segundos más antes de asentir. Está bien, pero que quede claro, no estoy haciendo esto por ti. Estoy haciendo esto porque esta empresa también es mi hogar ahora, y no voy a dejar que alguien la destruya. Horas después, Sebastián y Nadia estaban en la sala de reuniones, revisando cada transacción sospechosa con precisión quirúrgica. Nadia se movía con una eficacia impresionante, marcando patrones que Sebastián no había notado antes. «Mira esto», dijo señalando un documento. «Estas transferencias siempre se realizan los viernes por la tarde, justo antes de que las oficinas cierren. Es un momento estratégico para evitar que alguien lo note hasta el lunes». Sebastián asintió, impresionado. Que eso explica por qué pasaron desapercibidas tanto tiempo. «Pero hay algo más», agregó Nadia, girando la pantalla de la computadora hacia él. «Estas cuentas no solo están conectadas a Andrés, también hay otra persona que está facilitando las transacciones». Sebastián sintió un escalofrío. «¿Otra persona? ¿Quién?» «Todavía no lo sé», admitió Nadia. «Pero hay un patrón en los permisos de acceso. Alguien dentro del departamento financiero está ayudándolo». Sebastián apretó los dientes. La red de traición era más profunda de lo que había imaginado, pero ahora, gracias a Nadia, tenía las pruebas suficientes para actuar. A la mañana siguiente, Sebastián convocó a Andrés a su oficina. Cuando llegó, Andrés parecía relajado, como si no sospechara nada. Se sentó frente al escritorio de Sebastián, una sonrisa falsa en el rostro. «¿Para qué era esta reunión tan urgente?», preguntó Andrés, fingiendo interés. Sebastián lo miró fijamente, su expresión severa. «Andrés, encontré algo en los registros financieros, algo que necesitas explicarme». El rostro de Andrés cambió ligeramente, pero mantuvo la compostura. «¿De qué hablas?». Sebastián colocó los documentos sobre el escritorio, uno por uno, marcando las transacciones sospechosas. «De esto, las transferencias, las cuentas, todo apunta a ti». Por primera vez, Andrés mostró signos de nerviosismo. Intentó reír, pero el sonido fue forzado. «¿Estás diciendo que crees que yo...?» «Vamos, Sebastián, esto tiene que ser un error». «No es un error», respondió Sebastián, su voz firme. «Tengo las pruebas, Andrés, y no solo eso, también sé que tienes un cómplice en el departamento financiero. Puedes confesar ahora o esperar a que el abogado de la empresa llegue con las autoridades». Andrés palideció. «Sebastián, por favor, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», interrumpió Sebastián, golpeando el escritorio con la palma de la mano. «¿Cómo traicionaste a tu propia familia? ¿Cómo robaste lo que todos hemos trabajado por construir?». Andrés intentó decir algo más, pero Sebastián no lo dejó continuar. «No hay nada que explicar. Esto no es negociable. Vas a devolver cada peso, y después de eso no quiero volver a verte en esta empresa». Andrés se quedó en silencio, derrotado. Sabía que no tenía escapatoria. Esa noche, mientras Sebastián estaba sentado en la sala, mirando la chimenea, Nadia entró y se sentó a su lado. No dijo nada al principio, pero después de unos minutos rompió el silencio. «Hiciste lo correcto. Eso no siempre es fácil». Sebastián asintió, sin apartar la vista del fuego. «Todavía no siento que sea suficiente. Toda esta situación me hizo darme cuenta de cuánto he fallado. No solo con la empresa, sino contigo, con mi abuela, con todos». Nadia lo miró, y aunque su rostro seguía oculto, su voz fue suave. «El primer paso para cambiar es reconocerlo. Lo demás viene con el tiempo». Por primera vez Sebastián sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a ganarse el derecho de caminar junto a Nadia, como ella misma había dicho. Sebastián estaba en su oficina revisando los últimos detalles del proyecto para los terrenos del sur. Los documentos estaban listos, y con la traición de Andrés detrás, la empresa finalmente parecía recuperar la estabilidad. Pero, incluso con todo en orden, su mente seguía volviendo una y otra vez a Nadia. Desde que ella lo ayudó a desentrañar el fraude, su relación había cambiado.
Ya no era solo la tensión constante entre ellos, sino algo más profundo, más complicado. Aunque no se lo admitiera a sí mismo, Sebastián sentía que había comenzado a admirarla, a necesitarla, pero aún había una barrera entre ellos, una que no sabía cómo superar. El sonido de un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, Nadia entró. Llevaba un vestido azul oscuro y, como siempre, el velo que cubría su rostro. Sin embargo, esta vez había algo diferente en su postura, una decisión silenciosa, pero firme. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Sebastián dejó los papeles sobre el escritorio y la miró con atención. «¿Qué pasa? ¿Algo está mal?» «No exactamente», respondió ella, acercándose lentamente. «Pero creo que es hora de que dejemos de esconder cosas, Sebastián. Yo he sido honesta contigo sobre muchas cosas, pero todavía hay algo que tú no has dicho». Sebastián frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando?» Nadia se detuvo frente a él, su voz tranquila pero cargada de intención. «¿Qué significa todo esto para ti? Esta empresa, tu familia, nosotros, ¿qué es lo que realmente quieres?» Sebastián tragó saliva. No esperaba esa pregunta. «Quiero...» vaciló, buscando las palabras. «Quiero hacer las cosas bien, con la empresa, con mi abuela, contigo». Nadia inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y cómo planeas hacerlo si sigues evitando lo más importante?» «¿Qué es lo más importante?», preguntó él, aunque en el fondo sabía la respuesta. Ella levantó las manos, lentamente, hacia el borde del velo. «Esto». Sebastián sintió cómo su respiración se aceleraba. Había pasado meses preguntándose qué había detrás de ese velo, pero ahora que estaba a punto de descubrirlo, no sabía si estaba listo. «Nadia, no tienes que hacer esto», dijo en un intento de detenerla. Ella lo interrumpió con suavidad. «No, Sebastián, sí tengo que hacerlo, pero no por ti, sino por mí. Es hora de dejar que veas quién soy realmente». Con un movimiento lento y deliberado, Nadia retiró el velo. Su rostro, tan hermoso como lo recordaba de la fotografía, quedó al descubierto. Pero no fue su belleza lo que lo dejó sin aliento. Fue la seguridad en sus ojos, la mezcla de vulnerabilidad y fuerza que definía quién era. «Aquí estoy, Sebastián, sin velos, sin barreras. Lo que ves es lo que soy. Ahora dime, ¿es suficiente para ti?» Sebastián la miró fijamente, sintiendo una ola de emociones que no podía controlar. Por primera vez no había nada que lo distrajera, nada que lo hiciera dudar. Solo Nadia, completa, frente a él. Se levantó lentamente, dando un paso hacia ella. «No solo es suficiente, Nadia, es más de lo que merezco». Ella lo miró sorprendida por la sinceridad de su respuesta. Por primera vez, sintió que había alcanzado algo más allá de las palabras vacías, más allá de las promesas rotas. Sebastián continuó. «Te juzgué, te subestimé, y aún así sigues aquí. No sé si alguna vez podré compensar lo que hice, pero quiero intentarlo, no como alguien que busca controlarte, sino como alguien que quiere caminar a tu lado, como tú dijiste». Nadia no dijo nada al principio, solo lo miró evaluando la verdad de sus palabras. Finalmente, una leve sonrisa apareció en sus labios. «Entonces, Sebastián, demuéstramelo, porque yo no necesito promesas, necesito hechos». Sebastián asintió, entendiendo que el camino hacia ella apenas comenzaba, pero por primera vez sentía que estaba listo para dar cada paso, no por obligación, sino porque ella era lo que realmente quería. Mientras se miraban en silencio, ambos supieron que este era un nuevo comienzo. Uno donde los velos, tanto los visibles como los invisibles, finalmente habían sido retirados. Un año había pasado desde aquella noche en que Nadia retiró su velo frente a Sebastián, marcando el verdadero comienzo de su relación. Ahora, el sol de la tarde iluminaba los terrenos del sur, donde una nueva plantación de café se extendía en todas direcciones. Lo que alguna vez había sido considerado tierra improductiva, ahora estaba en pleno crecimiento, gracias al proyecto que Sebastián y Nadia habían desarrollado juntos. Sebastián estaba de pie cerca de la entrada, observando cómo los trabajadores recogían las primeras muestras de la cosecha. Su mirada era serena, algo que no era común en él antes de conocer a Nadia. Ella estaba a su lado, con un sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Ya no llevaba el velo, pero su postura seguía irradiando esa misma dignidad que tanto lo había impresionado desde el principio. «¿Qué piensas?»,
preguntó Nadia mirando los campos. Que esto no habría sido posible sin ti, respondió Sebastián sin vacilar. Ella sonrió, aunque una pizca de ironía apareció en su voz. ¿Eso es tu forma de reconocer que yo tenía razón desde el principio? Sebastián rió, relajado. Siempre has tenido razón, Nadia. Solo me tomó un poco de tiempo darme cuenta. Nadia negó con la cabeza, pero había calidez en su expresión. No se trata de quién tenía razón, Sebastián. Se trata de que finalmente estamos trabajando juntos. Y era verdad. El último año no había sido fácil. Habían enfrentado desafíos, discusiones, momentos de duda, pero con cada obstáculo aprendieron a confiar más el uno en el otro, a comunicarse sin miedo, a construir algo que ninguno de los dos había imaginado antes. Sebastián se giró hacia ella, tomando suavemente su mano. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. No lo hice porque vi algo en ti, Sebastián, algo que incluso tú no sabías que tenías. Ahora, finalmente puedo decir que tenía razón sobre eso también. Sebastián sonrió, apretando su mano con más fuerza, y yo puedo decir que soy el hombre más afortunado del mundo porque me diste esa oportunidad. Mientras el viento suave del atardecer soplaba entre los campos, Nadia miró hacia el horizonte. ¿Y ahora qué sigue? Sebastián se encogió de hombros, siguiendo su mirada. Lo que queramos construir juntos, este proyecto, nuestra familia, nuestra vida. No hay límites, Nadia. Ya no. Ella asintió, satisfecha con su respuesta. No necesitaban más palabras. Todo lo que habían pasado los había llevado a ese momento, y ambos sabían que lo que realmente importaba era el futuro que construirían juntos. De fondo, el sonido de las hojas de café moviéndose con el viento parecía un recordatorio de que las raíces que habían plantado, tanto en los campos como en su relación, eran fuertes y estaban listas para crecer. Nadia y Sebastián se quedaron allí, de pie uno al lado del otro, mirando hacia un horizonte lleno de posibilidades, sin velos, sin secretos, con un amor construido desde el respeto y la verdad. El nuevo capítulo de sus vidas apenas comenzaba.